Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jennifer Vargas y el día de hoy vengo a presentarle mi infografía número 4, que lleva por nombre Fuerzas debido a fluidos estáticos. El primer tema que tenemos acá es superficies planas horizontales bajo un líquido o sumergidas en un líquido. En este dice que la fuerza total sobre un lado es la sumatoria de los productos de los elementos del área por la presión sobre ellos. Esto que nos da a entender, puesto que no puede haber esfuerzos de corte en un fluido estático, todas las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre una superficie sumergida en este dicho fluido serán normales a la misma. También, si la presión se va a distribuir uniformemente sobre esta área, la fuerza va a ser igual a la presión por el área y el punto de aplicación de la fuerza es el centroide del área. En el caso de los líquidos, la distribución de la presión no será uniforme. Aquí va a ser necesario un análisis más amplio. Considere que la superficie plana va a ser vertical y el extremo superior va a coincidir con la superficie libre del líquido. La presión va a variar de 0 hasta infinito si es que así se requiere. Así, la fuerza total sobre el lado será la sumatoria de todos los productos de los elementos del área por la presión sobre ellos. Es claro que la resultante de este sistema de fuerzas paralelas deberá estar aplicada en un punto por abajo del centroide del área, ya que el centroide del área es el punto de aplicación de la resultante de un sistema de fuerzas paralelas uniformes. El segundo tema que tenemos son paredes rectangulares. En este dice que la fuerza real se va a distribuir sobre toda la pared rectangular. ¿Qué tenemos acerca de esto? Tenemos que en las paredes rectangulares que son expuestas a una presión varían desde 0 en la superficie, un máximo en el fondo. La superficie ejercida por la presión del fluido va a tender a hacer girar esta pared o incluso hasta romperla en el sitio que está fijo al fondo, es decir, hasta abajo. La fuerza real se va a distribuir sobre toda esta pared, pero para el propósito de análisis es deseable o se prefiere que determinemos la fuerza resultante y el lugar en el que va a actuar de toda la pared, el cual se va a denominar como centro de presión, puesto que ahí es donde se va a ejercer toda la presión. El siguiente tema que tenemos es las áreas planas sumergidas. Esto nos dice que la fuerza F ejercida por un líquido sobre un área plana A es igual al producto del peso específico R del líquido por la profundidad HG del centro de gravedad de la superficie por el área de la misma. En esta tenemos que la fuerza ejercida por un líquido sobre un área será, como ya lo expliqué, una profundidad del líquido. ¿A qué tenemos con esto? Los sistemas que normalmente vamos a utilizar de unidades serán los newtons, los kilogramos o incluso las toneladas, dependiendo de qué es lo que tengamos. En este se va a observar el producto del peso específico R por la profundidad del centro de gravedad de la superficie. Esta va a ser igual a la presión en el centro de gravedad del área. Para este procedimiento se tomarán en cuenta cuestiones como la fuerza resultante. También en este pueden ser el centro de presión, que es el punto que se considera donde actúa la fuerza resultante, y el centroide del área, que es el punto en donde el área estaría equilibrada si fuera suspendida desde él. Es equivalente más o menos al centro de gravedad de un cuerpo sólido, solo que en este caso, pues en líquidos. También tomaremos en cuenta el ángulo del área, también el HC, que es la profundidad del fluido, desde la superficie libre al centroide del área. También tendremos en cuenta la distancia del nivel de la superficie libre del fluido del centroide del área
que es la medida a lo largo del ángulo de inclinación de esta, que la denominaremos como LC. LP también la distancia del nivel de superficie libre del centro de presión del área. Esta se va a medir a lo largo del ángulo de inclinación de esta. HP, que es la distancia de la superficie libre al centro de presión del área. Y B o H, que lo denominaremos dimensiones del área. Tenemos también superficies horizontales, las cuales son el caso más simple para calcular la fuerza provocada por la presión hidrostática, ya que la profundidad H va a ser constante sobre toda la superficie horizontal. Y también tenemos superficies, en caso contrario, que son las verticales, en las cuales la presión hidrostática no será constante, sino que va a variar dependiendo de la profundidad H. El siguiente tema que tenemos es el centro de presión. Este se denomina centro de presión de un cuerpo al punto sobre el cual se debería aplicar la resultante de todas las fuerzas ejercidas por el campo de presión sobre este cuerpo para que el efecto de la resultante sea igual a la suma de los efectos de las presiones. ¿Qué tenemos ahí? Este se trata de un concepto que no necesariamente ha de coincidir con el centroide geométrico, el centro de masas o el centro de gravedad. La coincidencia o no de estos conceptos permite analizar la estabilidad de un cuerpo inmerso en un fluido. En un cuerpo sumergido en el agua, como en un barco o una boya, operan el peso, las fuerzas de presión y el empuje debido al principio de Arquímedes. Para que el cuerpo esté en reposo y las diferentes fuerzas no generen momentos, deben estar alineados. Sin embargo, es fácil ver cómo un equilibrio con el centro de presiones por encima del centro de masas genera un equilibrio estable, que claro, si este es perturbado, aún así va a volver a tender al equilibrio. Mientras que la inmersa genera un equilibrio inestable, que tiende a separarse del equilibrio si este es perturbado. El siguiente tema que tenemos acá será la carga piezométrica, que esta dice que si en un tubo llegas a circular agua a presión, se va a aplicar a todas las paredes de los tubos esta presión que trae, a estos tubos pisométricos verticales. El agua se elevará en cada uno de ellos a una altura pisométrica en metros igual a P entre Y, siendo P la presión en kilogramos por centímetro cuadrado en el interior de esta tubería y Y el peso específico del agua, el cual pues ahí podemos observar. ¿Qué tenemos con esto? Que pues básicamente va a ser una división entre peso y presión en kilogramos. El siguiente que tenemos será estos temas que tenemos por aquí. El siguiente tema será superficies curvas sumergidas. Esto nos dice que la diferencia básica en el cálculo de la fuerza que actúa sobre una superficie curva respecto a una plana va a radicar en el hecho de ser de F perpendicular en todo momento a la superficie. Entonces, cada diferencial de fuerza tiene una dirección diferente. ¿Qué tenemos a esto? Que podemos también simplificar la operación de totalización. Solo deberíamos de sumar las componentes de los vectores fuerza referidos a un eje específico de coordenadas adecuado. Por lo tanto, en este caso solo debemos aplicar 3 veces como máximo en la ecuación para la superficie. Esto nos va a ayudar a simplificarla a lo máximo. Sin embargo, aún así, si ya aplicamos estas 3 veces y aún así no es tan simple, debemos de resolverla tal y como está, puesto que ya no puede ser aplicada más veces. Los siguientes que tenemos son las componentes horizontales, las cuales son las componentes horizontales de una fuerza de presión sobre una superficie curva van a ser igual a la suma vectorial de las fuerzas de presión ejercidas sobre la proyección de la superficie curva en los planos verticales. Y los componentes verticales serán la componente vertical de la fuerza de presión sobre una superficie curva, la cual será igual al peso del líquido que se encuentra verticalmente por encima de dicha superficie
hasta la superficie libre. Bueno, profesor, con estos temas yo culmino mi infografía número 4. Espero que toda la información esté correcta y que tenga muy buena tarde, día o mañana o noche. Espero que tenga un lindo día. Gracias.